Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos otra vez por aquí en una sesión, en este caso para el tema de alta disponibilidad con su producto que se llama Arcer Continuous Availability. Para los que no me conocen, yo soy Alejandro Sierra. Nos acompaña también Ivonne Rodríguez y Nahuel López. Ya tenemos el equipo completo, por fin. Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Bienvenida, Ivonne, buenos días. Por ahí Nahuel también está con nosotros, pero creo que está tímido el día de hoy. Para los que no lo conozcan, él, bueno, pues está como responsable de la parte técnica para la parte de SOLA, que es, bueno, pues todo el sur de Latinoamérica. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por el tiempo. Ayúdenos a confirmar que pueden ver la pantalla, que el audio está correcto. Y con eso vamos arrancando. Del lado derecho, en el apartado de preguntas, ahí lo van a encontrar en esta aplicación de GoToWebinar. Pueden encontrar el espacio para que pues ahí nos comenten, pongan todas sus dudas. Aprovechemos para probar ahí la herramienta y avísenos ahí si todo está correcto, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias. Nahuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Como Mira, ahí está Nahuel. Excelente. Buenísimo, muchachos, pues entonces vamos a comenzar. Cualquier duda que les vaya surgiendo, bueno, pues estamos aquí presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar. Every company has systems and applications that must remain operational. They store intellectual property, keep airport control systems and e-commerce running, logistics and ERP tools working, and financial transactions possible. That's why IT teams invest in technology they hope will minimize downtime and data loss during inevitable outages. These technologies claim to provide always-on or hyper-availability, but think about it. Any kind of backup with recovery times and points automatically means reacting to downtime, not eliminating it. And manual failovers always involve a time gap between detection and response. True availability demands a different approach. Continuous uptime only comes from replicating data in real time, making restoration immediate and automatic. When replicating changes at file, application, and full system levels, you can roll back to a point in time and restore in the event of malware, ransomware, or other disruption. Only ArcServe RHA delivers high availability, heartbeat-powered automatic failover and continuous data protection for Windows and Linux applications and systems on premises, remote, and in the cloud. Learn how you can make this happen. Schedule your demo today. Muy bien. Pues entonces vamos a comenzar con este entrenamiento. Fíjense que algo que es como muy interesante para empezar a contar en este tema es que muchas veces el asunto relacionado con la alta disponibilidad y el disaster recovery son temas que suelen ser, digamos que confundidos, aunque claro, ¿no? Son parte de una estrategia conjunta, pero muchas veces son confundidos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, incluso hay hasta productos de la competencia que llevan la palabra replicación en el nombre de sus herramientas de respaldo. Entonces, vamos a aclarar algunos puntos iniciales, digamos que conceptualizaciones en el tema de alta disponibilidad, para luego finalmente pues ya pasar a todo lo demás, ¿vale? Entonces, bienvenidos a este entrenamiento. Muchísimas gracias y continuemos. La primera parte que debemos abordar es el tema de la resiliencia. Durante los últimos años es un tema que se ha abordado muchísimo, se ha estado hablando por muchos lados y vale la pena, pues, a lo mejor empezar por aquí, ¿verdad? A ver, cuando hablamos de resiliencia, si nosotros buscamos el concepto resiliencia ahí en Google o en cualquier otra cosa,
es un concepto que ni siquiera está relacionado con la tecnología, ¿verdad? Habitualmente la resiliencia pues está más relacionada y por concepto es la capacidad de una persona para recuperarse de una situación desastrosa, ¿va? Es la capacidad que tiene un ser humano para superar una situación. Vamos a poner un ejemplo, no sé, vas en la calle, de repente ahí te asaltan, te quitan el celular, te quitan la cartera, te quitan muchas cosas, bueno, ¿cuál es tu capacidad para, pues, volver a tu normalidad, ¿verdad? A lo mejor volver a recuperar tu línea telefónica, reportar las tarjetas para que no tengas ahí una pérdida muy grande y si la tuviste, bueno, a lo mejor tener un guardadito como para que eso no te afecte. En temas más extremos, ¿no? Personas que sufren accidentes y a pesar de haber quizás perdido una extremidad o pasado por una situación traumática muy importante, bueno, que puedan rehacer su vida después de esa parte. A eso es a lo que le llamamos resiliencia. Entonces, si nosotros volteamos a ver ahora del lado del TI, entonces la resiliencia en TI, bueno, pues tiene que ver un poquito con esta nubecita que tenemos, ¿no? De hecho, esta nube no es simplemente algo que se haya bajado de por ahí. Realmente en otra sesión que tuvimos, abrimos este espacio para que los invitados pusieran en una palabra qué entienden por resiliencia o qué se les viene a la mente. ¿Cuántas palabras se les vienen a la mente al escuchar la resiliencia en TI? Y claro, pues hablan, ¿no? Como dice ahí, ¿verdad? De recuperación, de una contingencia, de pensar en la operación, en planificar, en continuidad, en gestión de riesgos, en procesos, en estar preparados, en mitigar un desastre y continuidad de negocio, por supuesto. Entonces, pues todo esto viene interrelacionado. Muy bien. Entonces, para poder conceptualizar esto de forma correcta, vale mucho la pena analizar otros dos conceptos adicionales, que es el RPO y el RTO. Cosas que escuchamos todos los días en el mundo del TI, pero bueno, pues vale la pena dar un repaso ahí muy rápido, ¿va? Cuando hablamos del RPO, que es el objetivo de punto de recuperación o Recovery Point Objective, estamos hablando de cuál es la cantidad aceptable de pérdida de datos. Y ojo aquí, y por eso quería tocar este tema. Habitualmente, si nosotros le preguntamos a cualquier consultor sobre cuál es el RPO, es más, si ustedes le preguntan a una empresa, oye, ¿cuál es tu RPO? Ellos entienden como que es el tiempo que están dejando entre un respaldo y otro, ¿no? Le dicen a una empresa, oye, ¿cuál es tu RPO? Ah, pues mi RPO es de 24 horas. Y ellos lo idealizan porque, bueno, pues es el tiempo que me toma entre un respaldo y otro. Pero si somos un poquito más profundos en ese concepto, el RPO realmente dice ahí, ¿verdad? Objetivo de punto de recuperación. O sea, ¿cuál es mi expectativa en cuanto a mis puntos de recuperación? Traducido de otra forma, ¿cuál es la cantidad máxima de datos que yo estoy dispuesto a perder? O sea, tengo un incidente. ¿Cuál es el máximo que mi organización puede tolerar ante ese incidente? Entonces ahí, por supuesto, y es otro tema clave que hemos visto en otras sesiones donde hablamos de DRP y BCP, el RPO y el RTO son valores unitarios para distintas aplicaciones dentro de la misma organización. Si nosotros tenemos un solo RPO para toda la empresa, para todas las aplicaciones de la empresa, entonces estamos fritos porque no lo estamos abordando desde el punto correcto. Entonces el RPO es, a ver, yo tengo una base de datos que es muy importante para mí. Perfecto. ¿Cuál es el RPO de esa base de datos? Es decir, ¿cuánto estoy dispuesto a perder antes de que el daño sea irreparable? A lo mejor se me cae la base de datos y yo puedo aguantar estar 2 horas sin esa base de datos, pero cuando llego a las 2 horas y media, ya no puedo volver atrás, ¿no? Ahí ya crucé el punto de no retorno. Eso quiere decir, entonces, que mi RPO de la base de datos es de 2 horas. Pero a lo mejor tengo un file server cuyo RPO puede ser de días y no hay problema, porque a lo mejor esa data pues, está en los equipos de los usuarios en otro lado.
O a lo mejor tengo otra aplicación que es súper crítica como un sistema de facturación y a lo mejor 30 minutos fuera de línea se convierten en una pérdida brutal para la organización. ¿Sí me explico? Entonces, más que nada eso se refiere al RPO. Y luego el RTO o Recovery Time Objective. Objetivo de tiempo de recuperación. Es decir, ¿cuál es el tiempo aceptable para poderme recuperar de un incidente? Y esa parte, pues también se vuelve muy importante, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo yo voy a necesitar o voy a tener que estar de nuevo disponible después del incidente que haya tenido? Entonces, se entiende, por supuesto, que entre más pequeños sean estos dos valores, que es el RPO y el RTO, yo voy a estar más cerca del centro de la gráfica, que es donde está el incidente, ¿verdad? Aquí está mi incidente. Entonces, entre más pequeño sea el RPO, pues quiere decir que voy a estar más pegado al centro de la gráfica. Y aquí nosotros podemos empezar a clasificar las soluciones de continuidad de negocio. Hace muchos años y hoy por hoy muchas empresas para temas de archiving utilizan soluciones basadas en cintas, donde una cinta te va a permitir recuperarte hace meses, hace semanas y en una de esas por ahí hace días, ¿verdad? Y luego vienen pues cosas un poquito más avanzadas, ¿verdad? Ah, ¿sabes qué? Pues ahora voy a entrar ya con una solución de DRP, una solución de respaldo basado en imágenes. Por ahí la mayoría de los asistentes que están con nosotros hoy, pues ya conocen nuestra tecnología de ARCEP VP, que es nuestra solución de Disaster Recovery. Y efectivamente, ¿verdad? La solución de Disaster Recovery me permite tolerar desde días a minutos en cuestión a pérdida de información y también en cuestión de tiempos de recuperación, ¿verdad? Tenemos ahí periodos de recuperación de unos pocos minutos con esas tecnologías de Disaster Recovery y por supuesto con soluciones de archivado y volúmenes en cinta, pues vamos desde días a meses. Ahora, ¿qué hay en el centro? Claro, está el alta disponibilidad y el alta disponibilidad habla de minutos a segundos. Entonces, como dije antes, muchas veces se confunde una solución de continuidad de negocios versus una solución de alta disponibilidad versus un respaldo tradicional. Entonces, la forma más simple y más práctica para distinguir sobre qué solución necesito, para qué aplicación es este gráfico, donde nosotros vamos a poder determinar si estoy cayendo en una necesidad de disaster recovery, en una necesidad de alta disponibilidad o en un respaldo tradicional. Entonces, vamos a utilizar estos conceptos para hablar de la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia, ¿qué quedamos que era? Bueno, pues qué tan preparado estoy, ¿verdad? En temas de TI, qué tan preparado estoy y qué tan resistente soy al tema de un desastre. Entonces, si analizamos esto un poquito, la resiliencia es inversamente proporcional a la suma del RPO y el RTO. Es decir, entre más corto sea mi RPO y mi RTO, entonces yo voy a ser más resiliente. Es decir, sería algo así, ¿verdad? Mi resiliencia es más alta conforme más pequeño sea mi RTO y mi RPO. Muy bien. Entonces, otra cosa muy importante, ya cuando hablamos de una buena estrategia de continuidad de negocios, es que tenemos que definir SLAs. ¿Qué es un SLA? Bueno, son compromisos, vamos a decirlo así, ¿no? Son compromisos de tiempos de respuesta, es decir, de RTOs y RPOs relacionados con un servicio en específico, ¿no? De, a ver, oye, ¿cuál es mi SLA de mi base de datos? Ah, bueno, pues mi SLA de la base de datos es pues un tiempo de recuperación de 5 minutos y una pérdida máxima de otros 5 minutos. Ah, bueno, entonces mi SLA de la base de datos es de 10 minutos. ¿Por qué? Porque quiere decir que dentro de una contingencia yo voy a estar sin utilizar y voy a estar sin la información relacionada con esa base de datos durante 10 minutos. 5 como RPO, que es lo que perdí con el desastre, y 5 como RTO, que es lo que me voy a tardar en recuperar.
Entonces, eso es el SLA o acuerdos de nivel de servicio. Y por supuesto, también aquí se van a definir diferentes SLAs dependiendo de cada necesidad dentro de la organización, de cada, a lo mejor, de cada aplicación, ¿verdad? Porque cada aplicación pues va a tener, pues hay diferentes opciones de mantenimiento y de continuidad de negocio. Muy bien, entonces, si empezamos a definir esto por SLAs, pues claro, vamos a encontrar estos tres, ¿verdad? Primero, el backup o archiving, que es el backup tradicional, donde mis RTOs pueden ser de hasta 24 horas o más, y esto habitualmente me sirve para datos y sistemas secundarios. Luego tengo la recuperación de desastres, donde esta recuperación de desastres va con RTOs que pueden ser de 1 a 4 horas o hasta menos, y aquí ya hablamos de sistemas críticos para el negocio. Y esto es un DRP clásico, ¿va? Y luego, en el extremo derecho, tenemos el alta disponibilidad, donde mi RTO es lo más cercano al cero posible, y esto es para sistemas críticos para la organización. Es decir, si estos sistemas no están vivos, mi empresa no puede existir. Y ahora aquí en el centro tenemos una flecha, ¿verdad? Esta flechita nos habla precisamente de la resiliencia, ¿verdad? Entre más vayamos hacia la derecha en esta gráfica, pues quiere decir que el servicio es más resiliente. Muy bien, entonces, si no tenemos dudas hasta aquí, vayamos analizando paso a paso. Cuando hablamos de un backup o un archiving, estamos hablando de una estrategia básica basada en un respaldo y una recuperación. Es decir, voy a hacer un backup tradicional, que es tal cual llevar el dato del punto A al punto B con retenciones largas. Habitualmente estamos hablando ahí de retenciones de 1, 5, 10 o 20 años, por eso también le llamamos archiving. Y por supuesto, normalmente estas cosas, como no tienen una necesidad de una recuperación muy rápida, bueno, pues esto lo puedo enviar a un almacenamiento económico, ¿verdad? Normalmente el almacenamiento de archiving es monstruoso, es muy grande, pero el costo por terabyte es bajo, precisamente para que sea redituable, ¿verdad? No es lo mismo tener 200 teras en un disco mecánico que 200 teras en un disco de estado sólido. Entonces, ahí es un poquito de lo que tenemos que aterrizar en la parte del backup tradicional o el archive. Cuando pasamos a recuperación de desastres, también seguimos teniendo las acciones de respaldo y recuperación. La diferencia es que aquí esto se hace más eficiente, ¿verdad? El respaldo ahora es a nivel de imagen, o sea, ya estoy protegiendo aplicaciones completas, sistemas operativos completos. Tengo esquemas de retención media donde puedo tener respaldos cada N cantidad de minutos, puedo tener respaldos cada hora, cada 6 horas, cada 24 horas y puedo tener una retención media, es decir, puedo tener una retención desde unos minutos hasta muchos días, semanas o meses. Y la recuperación puede ser una recuperación completa, una recuperación granular y tenemos un RTO máximo de 4 horas, pero normalmente puede ser hasta mucho menores. Entonces, es una solución mucho más eficiente y como dijimos, está pensada para sistemas críticos. Y por último, cuando hablamos de sistemas críticos para la existencia de la organización, bueno, pues hablamos ya de dos acciones diferentes. Y aquí quiero que noten esta parte. Cuando hablamos de disaster recovery y de respaldo tradicional, tenemos dos acciones que se llaman respaldo y recuperación. Estas dos acciones habitualmente son manuales, o sea, yo programo mi respaldo cada cierto tiempo, ¿verdad? Es decir, yo defino que mi respaldo suceda todos los días a las 11 de la noche. Y la recuperación sucede siempre a través de una acción, ¿verdad? A través de un clic. Yo vengo, le doy clic y entonces sucede la recuperación. Es decir, es bajo demanda. Cuando hablamos de alta disponibilidad, ahí hay un tema bien interesante y esta alta disponibilidad se basa en dos acciones. Número uno, replicación. Y esta replicación es activa en todo momento. No es programada, no es cada cierto tiempo. Es una replicación en tiempo real.
y aquí decimos replicación a nivel de byte, tal cual, ¿verdad? Sucede un cambio en un servidor, de inmediato ese cambio se replica a otro servidor, a un espejo. La retención aquí es muy corta, ¿verdad? Porque si hago cambios al instante, sería complicado tener un año de cambios ahí. ¿Es viable? Pues sí, pero sería súper costoso porque entonces el storage crecería demasiado y la cantidad de recursos sería increíblemente grande. Entonces, una solución de alta disponibilidad habitualmente tiene una retención corta. ¿Qué es corta? No sé, la última hora, las últimas 6 horas, menos. Es corta. Pero, por supuesto, el RTO va a ser lo más cercano posible al cero, ¿va? El tiempo de recuperación es súper cortito. Otra cosa interesante es que la recuperación es un failover, es decir, es un proceso automatizado. No necesito darle clic, no necesito hacer otra cosa, el proceso va a ser automático. Por lo tanto, el tiempo de recuperación casi siempre es sumamente pequeño. Y aquí entra un concepto bien importante, ¿no? que yo he utilizado en otras charlas, y este es a ver, imaginemos que tenemos una solución de DRP, es decir, esta de aquí, que está en el medio, un disaster recovery, que presume de ser súper rápido y que nos da la posibilidad de recuperar sistemas en menos de 15 minutos. Ok, genial. Eso está padre. Pensemos en un escenario real con esta solución. Estoy en una empresa, con 100, 200 empleados, cuya estructura pues está bien definida, ¿va? Tengo un departamento de ventas, tengo un departamento de TI, tengo un departamento de recursos humanos, administración, qué sé yo. Es una empresa de tamaño mediano. Y entonces, cuando un operativo pierde el acceso a una aplicación o tiene un problema con el área de TI, ¿qué es lo primero que hace esta persona? Bueno, pues ve que no tiene acceso a un sistema y lo intenta varias veces, ¿verdad? Le pregunta al compañero de al lado si él sí tiene acceso, intenta picarle, moverle, y hasta que se rinde, bueno, pues es que levanta un ticket a soporte técnico. Y aquí estamos hablando de que puede pasar desde 15 minutos hasta media hora, ¿va? Cuando llaman a la gente de TI, a la gente de soporte de la organización, ¿qué es lo primero que hace la gente de soporte? Bueno, lo primero que hace al recibir un ticket es pensar que muy probablemente la persona que está levantando el ticket no comprende bien algo, ¿ah? Que es un error de capa 8, es un error humano. Entonces, dentro de las buenas prácticas de la gente de TI, lo primero es ir hasta el lugar de la persona con el problema y tratar de entender el problema, ver si a lo mejor no fue un problema solamente del usuario, ¿verdad? Si no es el usuario el que no sabe utilizar la aplicación y la solución realmente no viene desde los sistemas. Entonces, bueno, pues mientras llega la persona de TI a verificar que esto sea así, pues obviamente pasa otro periodo de tiempo que puede ser también desde otros 15 minutos hasta otra media hora, ¿verdad? Quizás el agente de TI está ocupado con otro tema, primero se tiene que desocupar y luego atender la solicitud de nuestro operador. Entonces, estamos hablando que aquí ya pudo haber pasado de 30 minutos a 1 hora. Cuando la gente de TI llega y revisa que efectivamente no es el usuario y se cayó una aplicación, bueno, normalmente hay que ir con el responsable de esa aplicación. El responsable de esa aplicación va a verificar, le va a tomar otros 15 minutos, se va a dar cuenta que efectivamente la aplicación se cayó y entonces sí, toca ir con el encargado de la parte de los respaldos. Y entonces el encargado de los respaldos, pues si está disponible y en su lugar y no estaba en junta o en su comida o en otro lugar geográficamente, bueno, pues en ese momento va a ejecutar la recuperación. Y entonces sí, la recuperación va a ser de 15 minutos o menos. Pero esos 15 minutos ya traen cola, ¿verdad? Ya traen un historial de al menos otras 2 horas o al menos 1 hora del incidente. Entonces, la recuperación no depende solamente de la solución de continuidad de negocios, ¿verdad? De la solución de respaldo o de cualquier software que yo tenga para recuperarme. Depende también del humano y del proceso involucrado con él. Entonces, por eso decimos que puede ser de 1 a 4 horas, porque además de lo que le tome a la herramienta, pues todavía falta la parte humana.
Conclusión, si tenemos una aplicación cuya necesidad recae en algo lo más cercano a cero, la mejor opción para esto es automatizar. Automatizar, es decir, monitorear de forma constante ese servicio para que efectivamente no sea un software, sea una máquina la que detecte esa caída y también sea una máquina la que lance esa restauración. Y a eso es a lo que finalmente vamos a concluir, a lo que llamamos continuidad de negocios o alta disponibilidad. Por aquí alguien nos pregunta que si ese tiempo no está definido por el SLA. Sí, efectivamente. Los SLA nosotros los vamos a definir y a veces caemos en un pequeño error, ¿verdad? Decimos, mira, el SLA para esta aplicación es de 30 minutos. Y entonces, pues le ponemos una solución de respaldo, ¿verdad? Una solución de respaldo basada en imágenes, porque pues en la demostración el preventa me la enseñó y se levantó en 5 minutos, entonces para mí está perfecto. Y yo hago mis pruebas y sí, efectivamente, se levanta en 5 minutos, entonces, check, ya cayó. Pero cuando tenemos el incidente real, resulta que no se cumple el SLA. Y no se cumple porque los primeros 30 minutos nos los comimos con este proceso humano que les platiqué, ¿vale? Entonces, esa parte sí es algo que hay que tomar en cuenta porque luego en las evaluaciones, pues ahí es donde salimos mal evaluados y no se cumple precisamente el SLA. Muy bien. Entonces, avancemos. Para poder entender bien la parte de Continuous Availability, que es nuestra solución de alta disponibilidad, empecemos analizando la replicación. Entonces, dice aquí, la replicación de datos es una solución que proporciona integración y sincronización de datos confiables, tal cual. Tengo un dato y lo voy a llevar del punto 1 al punto 2. Y esto, como dijimos en el caso de nosotros, pues es una sincronización en tiempo real, ¿verdad? Bueno, analicemos los tipos de sincronizaciones. Está la replicación síncrona y dice aquí, implica que las escrituras en una aplicación se mantengan inactivas hasta que los datos lleguen al sitio secundario o remoto. Una vez que las escrituras se efectúan en ambos lugares, se reconocen en la aplicación. Es decir, tengo mi aplicación 1, que es la que está del lado izquierdo. Y mi aplicación 2, que es la que está del lado derecho. Entonces llega un dato, llega un cambio, una escritura. Al mismo tiempo que llega en el sitio 1, ese cambio va y se refleja en el sitio 2. Cuando el sitio 2 confirma esta escritura, entonces el cambio sube y se ejecuta. Es decir, hay una comunicación constante entre ambos elementos de la réplica de tal forma que hasta que el cambio se aplique en ambos, entonces este se reconoce. Y a eso le vamos a llamar replicación síncrona. Ahora, la replicación asíncrona primero reconoce el cambio y luego replica el bloque hacia el segundo elemento. Al cabo del tiempo, o sea, recién termina, lo replica. Bueno, eso es lo primero que tenemos que saber nosotros. RServe Continuous Availability usa una replicación asíncrona. Es decir, llega el dato, se reconoce en el recurso original y es entonces que ese cambio se ve reflejado en el segundo recurso. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si estuviéramos haciendo una replicación síncrona, y el cambio llegara, vamos a verlo así, el cambio llega al sitio 1 y el cambio llega al sitio 2, pero ¿qué pasa si se interrumpe la conexión en la red? Entonces el sitio 1 ya no sabe si el sitio 2 recibió el dato. Entonces el sitio 1 entra en un fallo porque no puede aplicar ese cambio y ese dato se va a perder. Pero si la replicación es asíncrona, el sitio 1 recibe el cambio, lo procesa y se ejecuta y hasta después ese cambio se ve reflejado en el sitio o en el equipo secundario. Entonces, bueno, pues nuestra tecnología utiliza una replicación asíncrona con el objetivo de no interrumpir las operaciones en el sitio principal. Muy bien. Entonces, dice aquí,
Otro elemento que tenemos que entender cuando hablamos de replicación es ahora cómo vemos la replicación entre los nodos. Ya vimos el tipo de replicación, ahora vamos a ver cómo se clasifica esa replicación entre los nodos. Dice aquí, tenemos un clúster, ¿verdad? Vamos a pensar de la replicación activo-activo. Para esto tenemos un clúster y eso es lo que significa tener un clúster, tener una replicación activo-activo. Es decir, tengo dos o más recursos que reciben el mismo cambio. Habitualmente es una replicación síncrona aquí. Y entonces todos los nodos de este clúster reciben una parte de la misma carga y ambos servidores están encendidos y se sincronizan en tiempo real. Es decir, entre los dos actúan como uno solo y supongamos que es un clúster de máquinas virtuales. Entonces en este clúster tengo dos nodos y los dos nodos pues comparten la carga de procesamiento y de recursos y todo lo demás que necesita esto. Entonces, los mismos recursos que tengo en el sitio 1 son los mismos recursos que tengo en el sitio 2. Y eso es una replicación activo-activo. Los dos están funcionando. La replicación activo-pasivo quiere decir que uno de los nodos asume toda la carga. Y el otro está sincronizando los datos, pero está detenido. Está en stand-by. Entonces, cuando hay un desastre, bueno, pues entonces toda la carga se traspasa al nodo secundario. Así. O sea, se hace este cambio, ¿verdad? Primero tenemos el del lado izquierdo activo y el del lado derecho pasivo. Y entonces cuando hay un fallo, pues pasa al revés, ¿no? El nodo de la izquierda queda pasivo y el nodo de la derecha queda pasivo. Entonces esa es la replicación activo-pasivo. Muy bien. Por aquí alguien nos comenta algo. En la comunicación síncrona, el receptor debería notificar que se efectuó la actualización. Exactamente. Y si no tenemos comunicación, pues no se puede notificar y ahí tenemos un fallo. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Listo. Entonces, ahora sí, hablemos de nuestra solución de Continuous Availability. Primero, la disponibilidad informática. Dice aquí, porque siempre hablamos de eso, pero a veces no lo definimos. Dice aquí, garantiza el acceso a los datos e información. En pocas palabras, se refiere a que, bueno, hay que prepararnos o cómo nos preparamos para que las aplicaciones pues, estén siempre en línea. Y por supuesto es un concepto que está muy ligado al RTO, o sea, al tiempo de respuesta después del incidente, ¿va? Ahora, la alta disponibilidad es optimizar al máximo la disponibilidad, ¿verdad? Es una disponibilidad, pero con vitaminas. Y dice aquí, reduce al mínimo los periodos de inactividad de un servicio crítico. Entonces, esa es una diferencia interesante, ¿verdad? Que debemos tener ahí. La disponibilidad versus la alta disponibilidad. Muy bien. Ahora, un failover, que también este concepto muchas veces es confundido, se le llama a la acción de levantar la copia de un servicio que falló para continuar con la operación del mismo. Y por otro lado, bueno, aquí me faltó agregar el concepto, el failback es la acción de devolver una operación crítica que entró en failover a su operación habitual. Eso es un failback. Muy bien, ahora hagamos un pequeño ejemplo. Dice aquí, por ahí pueden buscar en internet, y Amazon más o menos tiene un ticket promedio de $56. Hay cosas más pequeñas, hay cosas más grandes que se venden en Amazon, ¿verdad? Pero bueno, el ticket promedio de Amazon es de $56. Y miren aquí, esta maravilla. Amazon, se factura nada más y nada menos que 45,000 tickets por minuto. Entonces, pues imagínense, $2,520,000 se facturan en Amazon por minuto, 2.5 millones de dólares por minuto. ¿Quieren que multipliquemos eso por una hora? Si se caen los servicios de Amazon. Bueno, creo que no es necesario, ¿verdad? Ese es el valor rápido que le podemos dar
a una aplicación de continuidad de negocios en el nivel de la alta disponibilidad. Buenísimo. Entonces, para hablar de licenciamiento y ya entrar a la parte técnica, cuando hablamos de una solución de continuidad de negocio de alta disponibilidad, como lo es nuestro Continuous Availability, hay básicamente tres formas de hacerlo. Que es por servidor, es decir, pongo una licencia por cada servidor que voy a estar replicando, por cada máquina virtual o por host. ¿Qué es por host? Bueno, pues obviamente es un host de máquinas virtuales. Ok, perfecto. Ahora dice aquí, generalmente las licencias de Continuous Availability van por pares. ¿Qué quiere decir esto? Pues hablamos que teníamos nuestro nodo A y nuestro nodo B, ¿verdad? Donde A es el activo y B es el pasivo al que estoy replicando. Bueno, pues este requiere una licencia y este otro requiere otra licencia. Entonces, por eso las licencias van por pares. Es decir, si yo tengo, 3 servidores A, bueno, entonces voy a necesitar también 3 servidores B, ¿verdad? Para recuperarme. Por lo tanto, para esto voy a consumir 6 licencias. Así es como funciona el licenciamiento de Continuous Availability. Muy bien, entonces pasemos al módulo 2. A ver. Listo. ¿Cuáles son? Vamos a ver un poquito cómo posicionar el producto. ¿Va? ¿Cuáles son las principales causas de inactividad dentro de cualquier organización? Pues obviamente una actualización fallida, ¿no? A veces dice costos excesivos en los proyectos. Claro, no actualizamos, ¿verdad? Porque a lo mejor es muy costoso actualizar la aplicación o pagar el mantenimiento. Muchas veces, pues fallas de hardware, corrupción de datos, amenazas de seguridad como el ransomware y incluso hasta migración de datos y servidores, ¿verdad? Y eso tiene pues un impacto importante en el negocio. Para eso existen muchas soluciones de continuidad de negocio. Y vamos a analizar un poquito de cómo opera la competencia en estas partes, ¿verdad? Bueno, primero, una nota muy interesante es que hay soluciones nativas de replicación. Aplicaciones como VMware o Hyper-V tienen sus propios elementos de replicación. Oracle mismo está el Oracle Rack, que es básicamente el clúster de Oracle. SQL también tiene su herramienta de replicación, los servicios de IIS, de Exchange, y también hay almacenamientos que replican, ¿verdad? Que son almacenamientos basados en replicación síncrona y asíncrona. Ahora, ¿cuál es el problema con esas soluciones? Ahorita lo vamos a analizar. ¿Qué otro tipo de soluciones hay? Bueno, pues también tenemos algunos competidores que algunos funcionan para máquinas virtuales y algunos otros funcionan para servidores físicos o cierto tipo de aplicación específica. Ok, ¿cuál es el tema con las soluciones nativas de replicación? Pues habitualmente se necesitan muchas soluciones. ¿Por qué? Pues porque cada aplicación tiene su propia herramienta de réplicas, ¿verdad? Entonces tengo que configurar una réplica por cada aplicación que tenga. Luego, la administración, por supuesto, es descentralizada porque cada aplicación tiene su propia réplica. El tema de licencias, pues imagínense renovar 10 licencias de replicación. Muchas de ellas no tienen cifrado y no ofrecen recuperaciones a punto del tiempo, son simplemente réplicas planas. Entonces, si me cae un ransomware en el sitio 1, se replica de inmediato en el sitio 2 y estoy frito. Por supuesto, no me permiten pruebas de recuperación, muchas de ellas, y hay algunas restricciones, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. ¿Qué pasa con las otras soluciones? Habitualmente tienen compatibilidad limitada, tienen administraciones descentralizadas y no tienen mucha compatibilidad con distintas aplicaciones, además de requerir siempre un hardware adicional que normalmente es bastante costoso o muchas veces no son servicios automatizados.
¿no? Y este también me encanta mucho. Dice aquí, algunos proveedores venden backup basados en snapshots como replicación. Esta parte es súper, súper crítica. No es lo mismo, y si se dan cuenta hasta ahorita gran parte de la charla ha ido por ahí, no es lo mismo tener una réplica que sucede cada cierto tiempo y una recuperación que va a ser manual que tener un proceso automatizado en el que mi réplica es en tiempo real y la recuperación es automatizada. Hay una diferencia abismal y no es porque un producto sea mejor que otro, es porque caen en diferentes categorías. El primero de ellos es Disaster Recovery y compite con las soluciones de Disaster Recovery, y el otro es alta disponibilidad. Entonces, siempre que tengamos clara esta diferencia, pues vamos a poder aterrizar correctamente un proyecto, ¿no? En lo personal, muchas veces me han pedido comparaciones de soluciones de Disaster Recovery contra nuestra solución de alta disponibilidad, y la respuesta casi siempre es: no podemos comparar guayabas con peras, ¿verdad? Caen en diferentes categorías y hay que aterrizar primero la necesidad del cliente y después ver pues cuál es realmente la solución que necesita. Ok, entonces hablemos de Continuous Availability, antes llamado Arcer RHA, y nos dice aquí, Arcer reduce los periodos de inactividad al mínimo, garantizando así la continuidad de los servicios más críticos, y funciona para entornos físicos, virtuales y en la nube, protegiendo sistemas Windows, Linux y Unix a diferentes alcances, claro, y también aplicaciones y desarrollos in-house. Como podrán ver, no nos centramos solo en Windows y Linux, muchas veces también en algunos sistemas basados en tecnología de Unix. Creo que por aquí tenemos una pregunta bastante interesante. Dice, para el caso de los escenarios de RHA de bases de datos, es importante hacer claridad que si se hacen modificaciones a nivel de aplicaciones y sistema operativo en el nodo activo, estas no se reflejan en el nodo pasivo. Tenemos que hacerlas también en el nodo pasivo. Es decir, tener un control de cambio, a menos de que estés utilizando un full system. Claro, lo analizamos si quieren más adelantito, pero voy a tratar de explicar un poquito lo que nos dice Luis. Dice Luis, a ver, tenemos réplica de una base de datos, ¿verdad? Y tengo sitio 1 y sitio 2. Y si yo hago un cambio en el sistema operativo o en la configuración de la aplicación, ese cambio yo lo tengo que hacer también manualmente del otro lado. Por supuesto, tiene toda la lógica del mundo, porque, a ver, lo que yo estoy replicando, y ahorita lo vamos a ver más adelante, lo que yo estoy replicando es mi base de datos, ¿verdad? No mi sistema operativo ni mi aplicación. Estoy replicando como tal el dato. Entonces, sí hay que tener bien presente, bueno, todo el tema de TI siempre ha sido así, hay que tener bien presente qué es exactamente lo que estoy haciendo para que mis expectativas estén alineadas a eso, ¿va? Es como, no sé, por ejemplo, ¿no? Comprar una suite de algún producto. Yo me imagino, no sé, como cuando compras un coche, ¿no? Compras un coche que tiene distintas versiones, ¿no? Y tú ves en la propaganda que ese coche tiene una versión con un motor estándar y otra versión con un motor turbo. Entonces tú compras el estándar y después te enojas porque no tiene turbo. Bueno, de entrada hay que saber que desde el principio no compré la versión turbo, ¿va? Entonces, es así, ¿verdad? Si yo estoy replicando una base de datos y hago cambios en el sistema operativo, claro, ese cambio no se va a ver reflejado del otro lado. Muy bien, entonces continuemos. A ver, tenemos entonces un sitio A, que es el sitio activo, ¿verdad? Y este sitio activo pasa por la replicación a nivel de byte, por un Herbit, que es ese monitoreo constante para ver si mi aplicación está funcionando, y finalmente un failover, donde este failover, bueno, pues va a ser una respuesta automatizada de tal forma que si mi sitio original se cae, bueno, pues el sitio pasivo toma su lugar, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la compatibilidad de este tipo de tecnología? Bueno, por supuesto, tenemos toda la parte de Windows, tanto en la versión lógica como la versión de clúster, algunos sistemas Linux como Red Hat, SUSE, entre otros, y también, claro, hay sistemas basados en tecnología Unix, como es SunOS, Solaris y AIX. Ahora también hay múltiples aplicaciones compatibles en esta lista, ¿verdad? Como Exchange, SharePoint, SQL, Dynamics, IIS, Oracle y demás. Y un montón y una fila bastante larga de sistemas de máquinas virtuales.
Ahora, lo que hay que definir aquí bien es cómo hacemos esa réplica y realmente, pues, cuáles son las tecnologías involucradas. Ok, entonces, primero, cuando yo tengo réplicas, una parte súper crítica de esto es tener, por supuesto, pruebas de disaster recovery automatizadas. Es decir, una vez que tengo mi réplica en el sitio secundario, bueno, yo voy a poder tener también pruebas de recuperación no disruptivas. Es decir, por ahí encapsulado, levanto mi réplica para ver que efectivamente va a funcionar. E incluso, pues, hasta tomo tiempo si defino SLAs, ¿verdad? Entonces, podemos hacer pruebas de réplicas de full system. Full system se refiere a sistema operativo completo en Amazon S2, en muchas otras tecnologías de nube y, por supuesto, tecnologías de virtualización locales, ¿verdad? Son pruebas programadas o bajo demanda, así como yo requiera, y, por supuesto, se entrega un informe automatizado con el SLA logrado. Y dice aquí también, se pueden crear acciones adicionales en caso de éxito, como tomar un snapshot o crear un backup de esa copia que ya vimos que realmente pues está funcional, ¿va? Otra cosa muy interesante es la replicación. Bueno, ¿cómo hacemos la replicación? Bueno, esta replicación es optimizada y tiene opciones inclusive de replicación offline. Es decir, tomo el dato original, me lo llevo al otro lado, y por supuesto la réplica es incremental, ¿verdad? Entonces se va replicando solamente los cambios que se van aplicando en tiempo real. Y tiene una replicación multistream o P2P. ¿Cómo es esto? ¿Recuerdan hace muchos años estas herramientas P2P que se pusieron de moda? ¿Qué es el P2P? Básicamente habla de que se puede descargar un dato o se puede transferir un dato desde múltiples ubicaciones de forma simultánea. Ajá, ¿cómo funciona eso? Bueno, pues básicamente tomamos el dato, lo dividimos en parcialidades y estas parcialidades se van replicando de forma simultánea. Vamos a suponer, ¿no? Divido en 10 pedazos un archivo y ese archivo se transmite los 10 pedazos al mismo tiempo, pero desde diferentes sitios. Eso es un multistream. Entonces, Continuous Availability tiene la posibilidad o tiene la tecnología necesaria para hacer este multistream, emula diferentes sitios, entonces la información se divide en bloques y estos bloques se transmiten con un multistream, haciendo más eficiente la comunicación, ¿verdad? Entonces ahí podemos transferir archivos, bloques, podemos hacer réplicas offline, es decir, supongamos que tenemos un volumen de datos bastante grande y me va a tomar mucho tiempo transferirlo a través de internet, ¿verdad? Entonces ahí, pues lo que yo puedo hacer es que puedo traer un disco, hacer una réplica local por la red local, luego me llevo ese disco a la ubicación secundaria, lo conecto y establezco ya mi réplica incremental, pero ya con la base que yo hice a través de una red local. Entonces, ahí eso también nos ayuda a hacer incluso pues más eficiente el startup de cualquier escenario de replicación. También hay un soporte NAT, o sea, podemos ahí hacer redireccionamiento de redes a la hora de replicar, hacer nateos, y hay un modo de evaluación que antes de empezar a llevar datos, antes de empezar ahí a hacer cosas con la información crítica, pues podemos usar el modo de evaluación que evalúa la velocidad de la red, la consistencia, la latencia y todos los elementos para verificar que, bueno, pues esa red es apta para llevar una réplica en tiempo real. Muy bien. Ahora, entre las funcionalidades también tenemos la administración, dice administración avanzada y reporteo. Claro, tenemos una consola web que me permite definir SLAs, me permite monitorear en tiempo real el estado de la réplica, qué funcionó, qué no funcionó, y a través de esa interfaz yo puedo hacer failover y failback. Tengo asistentes para hacer estas configuraciones. Entonces ahí pues nos ayuda bastante para antes, durante y después de las tareas de réplica. Ahora, otra cosa también muy interesante que considero que es una ventaja competitiva bastante buena es que tenemos la opción de rebobinado de datos. Yo dije hace rato, hay soluciones que tienen réplica también en tiempo real, pero ¿qué pasa si me cae un ransomware? Bueno, pues el ransomware también se replica para el otro lado, y entonces estoy frito.
Bueno, de nuestro lado tenemos esta opción que se llama rebobinado de datos. Es decir, yo voy guardando varias versiones de la información y si yo detecto a tiempo un ataque como esto del ransomware, bueno, pues yo puedo activar el rebobinado de datos, levantar mi sitio de réplica, pero en momentos previos a que se replicara también la amenaza, ¿verdad? A lo mejor como la réplica es en tiempo real, pues al momento que se suscita el ataque, esos archivos dañados pues también se van a replicar, por supuesto. Pero en este caso, bueno, pues el rebobinado de datos me permite volver hacia atrás y decir, bueno, si yo vi que a las 10:55 empezó este desastre, bueno, pues regreso a las 10:54 y estoy perfecto, ¿vale? Entonces, así es como funciona el rebobinado de datos. Obviamente, en este caso, pues yo tengo que tener suficientes recursos para soportar la mayor cantidad posible de rebobinado de datos. Entonces, ese es un punto sumamente importante e interesante. Ok, ahora, tenemos un cifrado y ese punto es bien importante. Hay cifrado tanto en reposo como en movimiento. Es decir, yo puedo cifrar la información antes de llevarla por la red, es decir, desde el origen, desde que me preparo para replicar, se cifran mis datos y luego también se cifra así el canal de comunicaciones. Entonces, bueno, tenemos un cifrado AES-256 para el cifrado en reposo y un TLS 1.2 para el cifrado en movimiento. Hace muchos años le llamamos a esto cifrado de nivel militar porque hace como 7, 8 años, pues la tecnología de cifrado estándar del mercado era una S128 y solamente tenía 256 las aplicaciones de uso militar. Y en nuestro caso, bueno, pues ya estaba disponible ese AS256. Muy bien. Ahora, otra cosa interesante es que tenemos también ahí la opción de restauración VMR. ¿Qué es esto? Cuando hacemos un full system, o sea, replicamos un sistema operativo completo, pues del otro lado, cuando querramos recuperarlo, pues habitualmente vamos a tener que pues hacer algo diferente, ¿verdad? Si se trata de máquinas virtuales, bueno, pues vamos directo al hipervisor, pero ¿qué hay de un servidor físico? ¿Cómo recupero en un servidor físico? ¿Cómo hago que mi herramienta replique en tiempo real y encienda un servidor si este servidor es físico? Tengo que tal cual energizarlo, ¿va? Para poderlo usar. Bueno, para eso entonces tenemos el VMR. En caso de que sea necesario, bueno, basado en una réplica de Continuous Availability, yo puedo correr este bootkit, levantar el servidor, o sea, tal cual encenderlo y obviamente pues plancharle la imagen de mi réplica de ese servidor como recurso físico. Y bueno, pues ahora sí, ¿cómo funciona principalmente la parte de alta disponibilidad? Bueno, como dijimos hace rato, por supuesto, pues es una opción en la que tenemos primero una replicación en tiempo real, luego un monitoreo y en caso de contingencia, una respuesta automatizada, ¿verdad? Ni más ni menos. Eso es lo que vamos a ocupar cuando estamos hablando de una alta disponibilidad. Y esto está disponible tanto para sistemas operativos completos, para máquinas virtuales completas, para elementos de aplicación y, claro, para archivos y carpetas. Entonces, los alcances, por supuesto, cambian dependiendo de cuál sea la contingencia. Lo que sí podemos generalizar es que, bueno, pues todo esto admite conversiones, ¿verdad? De físico a virtual, de virtual a físico, de virtual de una plataforma a virtual de otra plataforma. Entonces, esto es bastante transparente. Muy bien. Otra cosa interesante es que pues esa alta disponibilidad puede ser tanto local, o sea, puedo tener en el mismo sitio o en la misma red, como remoto, ¿verdad? Yo puedo tener ahí mi sitio de contingencia que está recibiendo las réplicas bajo ciertos requerimientos de pues una red lo suficientemente rápida para tolerar esta carga de trabajo y entonces pues mi alta disponibilidad va a poder funcionar sin problemas también en un sitio remoto. Creo que por aquí tenemos una pregunta adicional, entonces vamos a ver. Nos preguntan aquí, ¿el rebobinar de datos funciona mediante full system online o hay que implementarlo en forma de réplica periódica? Ok. Creo que por aquí estaba adelante, pero te platico, Ariel.
El rebobinado de datos funciona así. Tú configuras una réplica. Y cuando estás configurando esa réplica, ese escenario de réplica, el rebobinado de datos es configurable y tú le dices, ah, mira, ¿sabes qué? Quiero que me guardes, no sé, 10 versiones, 20 versiones, 30 versiones. O quiero que me guardes, no sé, la última hora de cambios. Entonces, ahí tú ya le estás diciendo cuántas versiones o cuánto tiempo necesitas que te almacene. Cuando tú tienes un desastre, bueno, pues entonces tú puedes lanzar tu recuperación, pero utilizando el rebobinado de datos. ¿Qué es esto? Bueno, pues en vez de que se levante o se ponga operativa la réplica más reciente, va a suceder con una réplica anterior que tú puedes seleccionar bajo demanda. Entonces, ese es un punto importante. El rebobinado de datos es bajo demanda, tú lo activas manualmente para que puedas seleccionar a qué punto es al que vas a volver. Muy bien. Continuemos mientras de este lado. Ahora, pues nos dice aquí, ¿verdad? Replicación continua, o sea que el dato pues se está replicando en todo momento. En todo momento ese dato se lleva hacia el sitio secundario, ¿verdad? No se detiene, es una replicación constante. Y por ahí nos preguntan, oye, pero entonces es cada 5 minutos, cada 10 minutos o cada cuánto. Ya dijimos, es una replicación a nivel de byte, o sea, tal cual. Byte a byte se va replicando. No es cada cierto tiempo, sino más bien pues cada escritura. ¿Vale? Y bueno, pues por último está la parte de el alta disponibilidad a la nube. Esta tecnología es compatible también con muchos proveedores de nube, como una AWS, como un Azure, ahora ya también con un Google. Entonces, yo puedo tener mis cosas aquí en sitio local, estarlas replicando hacia una carga de trabajo de AWS y en caso de que se dañe, bueno, pues la herramienta solita va y enciende esa máquina allá arriba en la nube. Muy bien, entonces, conclusión. Yo puedo empezar a hacer replicaciones de sistemas completos, de aplicaciones o de archivos y carpetas. Entonces, cualquiera de esas son opciones viables para mí, siempre y cuando las configure de forma adecuada. Y como dije antes, claro, pues hay que tener en cuenta pues cuáles son las particularidades de cada una, ¿verdad? A lo mejor si yo estoy replicando un sistema operativo completo con todo y aplicaciones, bueno, pues dentro de mi tiempo de recuperación tengo que tomar en cuenta pues cuánto tiempo le toma a ese servidor a arrancar su sistema operativo, ¿verdad? Una cosa es que lo active y otra cosa es cuánto tiempo le toma levantarse. Ahora, si yo quiero hacer algo mucho más instantáneo porque es una base de datos crítica, entonces lo que voy a replicar no es el sistema operativo, sino la base de datos. Y eso significa que en el sitio de contingencia yo debo tener otro servidor que esté encendido, que tenga la aplicación instalada y funcionando y por lo tanto va a consumir una licencia. Pero entonces sí, como lo que se está replicando es la base de datos, pues sí, la respuesta va a ser prácticamente automática porque el servidor secundario pues está encendido, conectado y funcional. Solamente hace un switch y listo, ¿va? Entonces, esos son como los puntos granulares que hay que entender de estas cosas. Muy bien. Entonces, ya por último, porque veo que ya nos pasamos un poquito del... Quiero mostrarles una última cosa. A ver. Listo. En temas de componentes de la solución se compone de los siguientes elementos. Primero está el Control Service. Control Service es básicamente nuestra consola de administración. Es desde donde nosotros vamos a poder llevar la configuración de todos los escenarios de réplica, reporteo, supervisión y ejecución de todas las tareas. Tenemos el engine, que es básicamente un agente, ¿verdad? El agentito con el que nosotros vamos a poder estar llevando toda la parte de la replicación y continuidad de negocios. Luego tenemos el Management Center. El Management Center es donde nosotros vamos a gestionar los escenarios de réplica. Por si no han observado ese detalle,
nosotros le llamamos a la configuración de nuestras réplicas planes, escenarios, perdón, porque estos escenarios pues son los que tienen ahí servidor 1, servidor 2, servidor 3 y todas las configuraciones necesarias para llevar a cabo esta replicación. Luego está el PowerShell, es decir, tenemos una herramienta basada en línea de comandos bastante potente con la que podemos nosotros pues llevar gestiones avanzadas, incluso integraciones con herramientas de monitoreo, con SIEM, con reporteo y por qué no integrar incluso pues con algunos planificadores de continuidad, ¿verdad? Algunos orquestadores de contingencia, pues podemos ahí a través de APIs y comandos en PowerShell podemos hacer que otras herramientas pues ejecuten acciones y comandos utilizando la tecnología de Continuous Availability. De hecho, ahí se pueden hacer algunas integraciones bien interesantes. Y bueno, también está el Microsoft Failover Cluster, ¿no? Es una opción que vamos a poder ahí nosotros utilizar, donde pues podemos habilitar un tema de failover, inclusive para máquinas virtuales de Microsoft que están corriendo sobre Hyper. Y bueno, ¿cuál es la topología? Pues bien sencilla, ¿verdad? Tenemos el sitio A, que es el sitio activo, o donde está el recurso que yo estoy tratando de proteger. Y luego tenemos el sitio B, o pasivo, que es donde va a estar pues la contingencia o el ambiente de contingencia. Y ambos van a tener instalado un agente o un engine, que así le llamamos, ¿verdad? Tiene ahí su engine instalado. Y en medio de esos, bueno, pues está mi control service, que es precisamente pues esa consola de gestión. Un dato curioso es que ese control service puede vivir dentro del mismo servidor donde está un RCEP UDP. Entonces, esto demuestra que el disaster recovery y la alta disponibilidad no están peleados, sino que más bien son complementos uno del otro. Tan es así que nuestra solución actual de RCEP UDP, bueno, tiene un módulo de alta disponibilidad que básicamente se comunica con Continuous Availability y nos permite también desde ahí tener un vistazo de nuestros escenarios de replicación y alta disponibilidad. Y bueno, por último, en tema de requerimientos mínimos, pues hay una serie de requerimientos. Estos hay que actualizarlos mediante el portal. Ahora ya trabajamos también, por supuesto, con Windows Server 2022 y Windows Server 2012 para la parte de la consola de administración ya no está disponible porque ya está descontinuado por Microsoft mismo el Windows Server 2012. Sí podemos replicarlo, sí podemos protegerlo, pero la consola de gestión tiene que estar ya en un sistema operativo pues un poquito más avanzado que eso, ¿va? Luego por ahí está el engine. El engine todavía sigue siendo compatible con Windows Server desde 2008 en adelante hasta 2022 y un montón de versiones de sistemas Linux y Unix. Yo creo que un dato importante que hay que mencionar es que no hay alta disponibilidad de sistemas operativos basados en Unix. Lo que nosotros tenemos o la protección que proporcionamos en casos de Unix es más bien a nivel de aplicaciones como Oracle o a nivel de sistemas de archivos, ¿verdad? A lo mejor ahí si se le cae un sistema de archivo o un recurso compartido, ese sí lo podemos tener con alta disponibilidad, ¿no? Muy bien. Por aquí nos habla del Management Center, que bueno, tenemos que tener un navegador con propiedades pues, un poquito actuales. Y el PowerShell funciona con Framework 4.0 o superior. Ahora, cuando nosotros vamos a instalar esto, bueno, tenemos que instalar primero el Control Service, que es la consola de administración, que habitualmente también incluye el Manager. Luego ya instalamos los agentes y finalmente creamos nuestros escenarios. Creo que por aquí tenemos alguna otra pregunta. No. Muy bien, buenísimo. Pues creo que hoy nos excedimos un poquito del tiempo. Ahí mil disculpas por el tema, pero sí era importante pues, terminar de mostrarles esta parte. Entonces, si llegan a tener más dudas, si quieren una explicación un poquito más larga, si quieren mayor información, con gusto pueden contactarnos y agendamos algo para hablar un poquito más a fondo de esta solución bastante interesante que pues nos va a ayudar a complementar un montón de estrategias de continuidad de negocio, ¿vale?
Entonces, pues muchas gracias nuevamente por el espacio. Vamos a concluir la sesión con esto y pues espero que les haya sido de mucha utilidad. Cuídense todos y tengan un excelente jueves. Gracias a todos, un feliz día, feliz Hasta fin de luego. semana. Bye.